en la capilla y repique. Hola hermanos, el día de hoy, 28 de diciembre del 2020, es, como todos los 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes. Santos mártires inocentes, dicen algunos de los sacramentarios más antiguos, otros les llaman santos infantes, nada más, no hablan de inocencia. En el tema aquí detrás es que en el siglo V ya se comenzó a celebrar esta fiesta y quedaba colocada cerca de la Navidad con la intención precisamente de relacionar una cosa con otra, porque del nacimiento del Redentor vendrá precisamente la entrega. San Agustín hablará de estas flores en capullo que fueron martirizadas y por eso a San Agustín le va a costar un poco por el tema del bautismo, porque como no fueron bautizados, y entonces, pero son mártires, porque mueren no solamente por Cristo, sino en el lugar de Cristo. O sea, hasta ahí llega el tema. Pero ya les digo, la dificultad, por ejemplo, en el rito bizantino se habla de los santos niños, o sea, pero no se dice inocentes. Y aquí lo de inocencia cuenta mucho, porque vamos, ¿qué culpa tenían ellos? Ni cuenta se dieron. Ahora, el tema de cuántos niños fueron, es exagerado, ¿no? Flavio Josefo y algunos historiadores de los primeros siglos hablan de una milenada de gente y por favor, si Belén era un pueblito, pues, o sea, no llegaba ni siquiera con mucho a una aldea. O sea, que hablar de, incluso algunos, fíjense, yo lo leí por ahí, que hablaba de que lo de los 144,000 que se habla en el Apocalipsis realmente está haciendo referencia a ellos. No, tampoco, pues, o sea, si somos rigurosos históricamente, pues, que Herodes haya sido así de cruel, sí. Sí. Era muy cruel él. De hecho, no me acuerdo quién era el que decía que era preferible ser el cerdo de Herodes y no su hijo. Porque acuérdense que mandó a matar a sus hijos, mandó a matar a una de sus esposas. O sea, realmente el tipo era un sanguinario. O sea que esto no es extraño. Sí, insisto, que esto, lo que pasa es que Flavio Josefo, que es el historiador más serio de la época, no reporta esta matanza. Reporta otras, pero esta no. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos el ciclo de la primera carta de San Juan. Recuerden que durante este tiempo de la Navidad leemos mucho la carta de Juan. La primera carta prácticamente la vamos a leer completa. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos del 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, por el contrario, confesamos nuestros pecados. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque el que se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense bien, ¿desde dónde parte la razón de la carta, de la primera carta de San Juan? Va dirigida a la comunidad juánica, que hay que recordarle lo fundamental, porque habían aparecido algunos por ahí que llevaban una doctrina contraria a la que el apóstol o los que lo habían escuchado a él estaban enseñando. Y por eso la necesidad. Entonces, Dios es luz. O sea, empecemos desde ahí. Dice, Dios es luz. Nos viene bien en este tiempo. Hay más luz, hay muchas lucecitas en los arbolitos y en toda cosa. Yo les pido disculpas que a veces es muy distractivo lo que está en el arbolito atrás. A mí me distrae, se lo digo de corazón. A mí me molesta un poco. Yo prefiero, si van a dejar luces en los árboles, que sean luces fijas. Pero esa se va moviendo. ¿Y entonces qué quieren que haga? En fin, el tema es este, ¿no? Dios es luz y en Él no hay oscuridad. O sea, porque el movimiento gnóstico contra el cual se está enfrentando la comunidad juánica hablaba de dos principios, uno bueno y uno malo, un Dios de la luz y un Dios de la oscuridad. No hay otro Dios, es solamente Dios, Padre, el Padre de Jesucristo, ya. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, vivimos en el pecado, entonces mentimos, no vivimos conforme a la verdad. Y entonces si mentimos, estamos lejos, pues, ya. El que vive en la luz, vive conforme a lo que el Señor enseñó. Eso es importante. Y luego dice una cosa que a mí me ha tocado, ¿ya? Si decimos que no pecamos, ay Dios mío, cuidado que no piensen que es que yo digo eso, no, si yo soy un pecador. Aquí el tema es que a mí me toca a veces que llega alguna señora, sobre todo por ahí, y le dice, no, padre,
discúlpeme, pero es que yo no sé de qué me tengo que confesar, porque yo no tengo pecados. Y yo, wow, o sea, ya está en la gloria eterna esta señora, ¿eh? Y lo peor del caso es que luego le dicen, es que yo los que tengo son los pecados normales. Y uno, ¿cuáles son los pecados normales? O sea, que mis pecados son anormales. O sea, no, padre, una mentirita. Ay, Señor Jesucristo, así peca. O sea, decir, pero yo entiendo a la señora, ni bromeo con ella yo después, pero no sé si me entienden. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, nos purificamos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso, pero ya, realmente el camino es la confesión. Ahora, cuidadito que no es una invitación a pecar. Si alguno peca y tiene a Jesús que interceda, ese es un problema que muy a menudo nos puede ocurrir, a los que ya estamos metidos en las cosas de la iglesia. O sea, no, pues si después me confieso, ¿cómo que después me confieso? O sea, las cosas es evitar el pecado. No es caer en eso de que como que si fuera una, qué sé yo, una lavandería automática aquello. No, 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 cuidado. O sea, nuestra actitud debe ser que cada día vayamos venciendo el pecado que hay en nosotros, no que nos vamos acostumbrando a pecar para luego confesarnos. Cuidado. El Evangelio, lógico, ¿no? Mateo, el relato del martirio de los santos inocentes. Capítulo 2, versículos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jeremías, cuando habla de esto, está hablando de lo que ocurre antes de la caída de Jerusalén, antes de la deportación a Babilonia, porque los babilonios no se anduvieron con contemplaciones, mataron y remataron a todo lo que encontraron, y eso es cierto. O sea, Jeremías está contando eso además en Ramá, en Belén, porque acuérdense que de Belén es David, entonces esa es la imagen también que sirve para hablar de esto. Pero, insisto, que Herodes haya sido así de sanguinario, sí. Que tengamos pruebas exactas y el número, no, para nada. 2 cosas hay que tomar aquí en cuenta. Primero, ¿cómo estamos nosotros trabajando frente al inocente? Así de sencillo, ¿no? Frente al que no tiene que por qué pagar los platos ajenos. O sea, no tiene que por qué pagar los errores de otros. Pienso yo en este caso, y lo llaman progreso. Yo sí, es una cosa. Ay, Dios mío, es un retroceso craso, horrendo. Ay, nuestro país está avanzando en las libertades porque ahora se permite el aborto. Ay, nuestro país es civilizado, es un país de primera categoría porque permite la eutanasia. Discúlpenme, ¿qué país se construye matando? No sobre los muertos, cuidado, sobre los muertos sí se han construido muchas naciones que han luchado por la libertad, eso es diferente. Pero la libertad no significa, ¿por qué mi libertad, la que yo quiero, es a costa de otro, de la vida de otro? No, señor, eso no es libertad. Eso es la esclavitud de las peores que hay. Cuando yo pretendo salvarme, vivir mejor, es que los recursos, es que para qué vamos a gastar manteniendo a un viejito por allá, mejor matémoslo. ¿Qué error es eso? Me estorba este embarazo. Entonces, ¿para qué se puso a jugar a tener hijos? Si luego no los va a querer. O sea, es que ese es el problema, ¿no? Ese es un problema antropológico. Aquí no es un asunto de la Biblia, aquí es un problema antropológico. Aquí, claro que es un problema bíblico, pero entiéndanme, es un problema más profundo. Es la concepción que tenemos del ser humano. El ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, es digno. Y por eso tenemos que defender a los inocentes. Hoy es un día para llorar, igual que Raquel, por los miles, millones de niños abortados cada año. Claro, o sea, yo lo sé, hay muchas situaciones complicadísimas y uno se va enterando de situaciones que verdaderamente le ponen a uno los pelos de punta. Pero eso no significa, por eso, el que peca, que se convierta. O sea, pero no puede ser que sigamos en este juego, reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestras fallas, pongámonos en camino. De eso se trata el asunto. Y luego lo otro es la imagen, ¿no? San José. Oye, San José, otra vez el protagonista, otra vez en sueños. Recibe un mandato del Señor, toma al niño y a su madre. ¿Qué hizo José? Buscó primero los pasaportes.
Primero se puso a ver a ver en qué sé yo, en un Airbnb para buscar allá donde se iban a quedar en Egipto. O sea, no se puso a hacer planes. Tomó al niño y a su madre y vámonos para Egipto. Es decir, allá, ya veremos, pero vamos en la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. No me malinterpreten, ¿no? Es que lo que pasa es que estamos cayendo nosotros en esas actitudes, medimos mucho, sabemos lo que tenemos que hacer, pero le vamos poniendo cortapisas a la voluntad de Dios. Les invito a hacer oración. Señor, contemplamos tu bondad y tu ternura en la pobreza y humildad del portal de Belén, y nuestro corazón se llena de paz y alegría, pero hasta la ternura a veces es mal recibida. Herodes te recibió con miedo y violencia. Tu bondad resultó peligrosa para muchos y acabaste colgado en el madero de la cruz. Nos parece increíble, pero esto sigue pasando. Muchas personas que aman son incomprendidas porque su bondad supone una denuncia de la maldad, porque preferimos la mediocridad a la santidad. Señor, no dejes que otros paguen mis temores y enfados. Perdona el mal que hacemos a muchas personas buenas. Danos fuerza para compensar con amor nuestros errores y para defender a los santos inocentes de este tiempo. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fiesta de los santos inocentes y por favor, no es momento de bromas, ¿eh? No se bromea con los muertos, no se bromea por la muerte de personas inocentes. Al contrario, sí, porque al menos en mi país es así, es el Día de los Inocentes, hay que hacer inocentadas. No, la inocencia es otra cosa, la inocencia es la pureza del alma. Así que por lo tanto no vayamos a caer en esos jueguitos tontos y ridículos que realmente más bien vuelven una caricatura lo que aquí celebramos. El día para llorar un poquito. Padre, pues estamos en la octava de Navidad. El nacimiento del Hijo de Dios tiene consecuencias claras. Y esas consecuencias a veces no son previsibles como esta. Y en el caso de Esteban, sí lo fueron. Hay que mantenernos firmes hasta el final. Bendiciones para todos.